infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar delante de ti. Señor, siempre estamos delante de ti. No podemos huir de tu presencia, oh Señor. Pero esta noche estamos, oh Padre, delante de ti, dispuestos a orar, a interceder los unos por los otros, a interceder por las situaciones que nos rodean, nos acogen. Y Señor, esperar en tu santa respuesta. Te glorificamos, Señor, y te damos todo el honor, porque es a ti a quien queremos dirigir nuestras plegarias. Es a ti a quien queremos dirigir nuestra esperanza. Es a ti a quien acudimos en estos momentos. Permite que individualmente y también como grupo de personas, Señor, estemos todos dispuestos a buscar tu rostro. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a estar cantando para la gloria y honra del Señor el cántico que lleva por título Alabad, servidores del Señor. Nosotros hemos venido a alabar al Señor. Y vamos pues a alabarle. Vamos a alabarle, hermano. Vamos a estar delante pues de la presencia del Señor. Hermanos, cantemos todos al Señor. Alabad, servidores del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra?
Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra. Amén. Gloria sea al Señor en esta noche, mis estimados hermanos. Nosotros como servidores del Señor debemos alabarle, debemos buscar su rostro, porque Él se humilla para ver los cielos y la tierra. Y tenemos que agradecerle todo ese privilegio que el Señor nos da de poder invocarle y poder acceder a Él. Quiero pedirle a mi hermano Juan Mason Melado, que por favor nos esté dirigiendo en un tiempo de consagración y petición de perdón a Dios por nuestros pecados. Hermano Mason, ¿podrá usted? Bueno, creo que va a tener problemas porque debe estar en el metro. Bueno, hermano Reinaldo, ¿podrá usted dirigirnos en este tiempo de consagración, petición de perdón por pecados? Sí, hermano. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos las gracias que nos has reunido a través de esta plataforma para abrir tu santa palabra, para poder enfocarnos a lo que tú quieres decirnos, Señor. Señor, tú nos has dicho que la paga del pecado es muerte. Pero Señor, tú has provisto para nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Te pedimos que esta noche nos consagremos a seguirte, que nos enfoquemos en apartarnos del pecado, a conocer lo que nos dice tu palabra acerca de las verdades de la Biblia. Ahora, Señor, de tu misericordia, sabemos que nuestros pecados nos traen condenación, traen la muerte. Pero, Señor, te pedimos que seas misericordioso con nosotros y también con los que oirán estas palabras de esta noche, que los que te oigan sepan que tú eres un Dios santo, que no puedes estar presente, o el pecado no puede estar presente ante ti. Señor, gracias por el Señor Jesucristo, y danos no solamente el gozo de la vida eterna, sino también el gozo en esta tierra de saber que tu palabra nos da la verdadera felicidad. No es en el dinero, no es en el prestigio, la fama, sino en conocer tu santa palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor en esta noche que estamos pues destinando para adorarle a Él a través de la oración. Vamos a entonar otro himno, otro salmo, que es el que lleva por título A Jehová cantaré en mi vida. A Jehová
cantaré en mi vida. Vamos entonces a estarlo compartiendo y todos juntos diciéndole a Él que a Él cantaremos en nuestra vida mientras vivamos. A la cuenta de 3, mis estimados hermanos. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a 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 Jehová. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a 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 Jehová. Hermanos, podemos nosotros dar por hecho que a Jehová vamos a cantar en nuestra vida, vamos a querer estar siempre en su presencia, cantarle salmos mientras vivamos. Que dulce será nuestra meditación en él, que nos vamos a regocijar en Jehová. Entonces, hermanos, si esto es así, gloria sea al Señor, porque como la palabra de Dios dice, Él está buscando adoradores. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que le adoren porque está en un sitio especial o un lugar consagrado para Dios. Si ese lugar está consagrado para Dios, amén. Pero que podamos nosotros tener este estilo de vida, como le expresa este salmo, que a Jehová cantaremos en nuestras vidas. Bien, continuamos con la intercesión. Y en este momento quiero pedir la colaboración tanto del hermano Juan como el hermano Reinaldo, que nos puedan estar dirigiendo en oraciones respecto a nuestros países donde estamos, por los gobiernos, por las políticas que tanto interna como externamente puedan estar desarrollando. Y en este caso le voy a pedir al hermano Reinaldo pues que nos dirija en este aspecto. Pero también pedir a Dios por nuestros países en el aspecto que corresponde a lo espiritual. Estamos viendo cada vez más noticias donde
sacerdotes, curas, pastores. Se les está encarcelando porque no están supuestamente acatando las leyes de ideología de género. Nuestra libertad de fe se está viendo atacada. Tanto así que estamos hablando no de países islámicos, hermano, estamos hablando de países occidentales. Caso de Estados Unidos. Y caso de otros países de Occidente donde ya la religión y más el cristianismo no tiene ningún sentido para los gobernantes ni para los ciudadanos. Entonces, en este aspecto voy a pedir a mi hermano Juan que esté orando. Y yo voy entonces, en última instancia, hermanos, a estar orando por nuestra congregación, por nuestro grupo de personas, por nuestra salud espiritual, por nuestra salud física. Así que, habiendo dicho estas cosas, hermanos, estas indicaciones, vamos a procurar interceder a Dios por estas cosas, dirigidos pues por el hermano Reinaldo, por el hermano Juan y por mi persona. Oremos. Sí, oremos, hermano. Dios Padre, tú eres el soberano de este universo. Tú has creado todas las naciones, nuestras almas, el reino animal, el reino vegetal, el reino espiritual es tuyo, Señor. Te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por nuestros países, Señor, desde nuestros presidentes de Panamá, de Colombia, Estados Unidos, y de las esferas de las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Señor, todos estos cuerpos de gobernantes están hechas de seres humanos, están hechas de gente pecadora como nosotros, en necesidad de vida nueva, y no solamente vida nueva, sino también obediencia de fe, de estar sumisos a tu reino, Señor. Pero, Señor, sabemos que la mayoría de los gobernantes se ven aconsejados a seguir ciertas ideologías, ciertas políticas, ciertos intereses que serán personales, serán para llegar a reelegirse, para llegar a tener prestigio en las esferas mundiales. Te pedimos, Señor, que los gobernantes estén atentos a tu palabra, que sepan que tú eres el soberano, que tú riges sobre la tierra, sobre el universo, y que tendrán que dar cuentas a ti. Señor, la situación en este planeta está en una crisis, la crisis de las pandemias. Tú no estás sorprendido en absoluto por ningún virus. Tú sabes cómo va a resultar todo esto. Tú sabes quién
tiene vida, tú sabes quién tiene salud, tú sabes, Señor, que el Evangelio saldrá de nuestras bocas y realizará el propósito el cual tú has propuesto. Señor, te pedimos por nuestros gobernantes, el presidente Hito Cortizo, la Asamblea Nacional en este país de Panamá. También te pedimos que tengas compasión del presidente de los Estados Unidos y de sus gobernantes que tienen tanta influencia, no solamente en Estados Unidos, sino también en Panamá, Puerto Rico, en toda América Latina. Te pedimos que aunque el corazón es duro, los individuos que tú lleves a cabo, que el Evangelio llegue a las almas que tú has seleccionado. Ten compasión de nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén. Ante todo quiero darte las gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar en esta noche, dándote honra y gloria. Señor, te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, primordialmente, nuestro pastor, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos cerca y que no haga énfasis de nuestras necesidades espirituales en la cual debemos de tener esa comunión cercana, diaria y continua contigo, Señor. Señor, te pido, Señor, por la libertad espiritual, Señor, que ya se está viendo, Señor, algo tan frecuente, Señor, en cuanto a la negatividad, Señor, que tienen en cuanto a la religiosidad, Señor, en cuanto a tu verdad, Señor. Muchos gobernantes, Señor, se prestan, Señor, para bloquear, Señor, esa verdad, Señor, que solo la llamo en tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, por todo lo que ocurre, Señor, en este mundo, Señor, que no se dan cuenta, Señor, de la magnitud y de la gravedad de este asunto. Te pido, Señor, perdón por todo eso, Señor. Te lo digo, Padre, porque de igual manera hemos pecado, Señor, contra ti. Hemos fallado, Señor, en nuestra fe, Señor, en nuestra moral, Señor. Señor, nos ofendemos a ti, Padre, Señor. Te ofendemos a ti y a la vez, Señor, nosotros mismos nos hacemos daño, Padre. Porque sin ti nada somos, Señor, y lejos de ti, Señor, es algo tan devastador, Padre. Tan devastador y de no tener algo como lo que tú siempre nos has dado, Señor. Ese amor, esa espiritualidad, Padre. Esa adoración continua, Señor, hacia ti, Padre. Pido perdón, Señor, por nuestras malas acciones, Padre. Hemos cometido, Señor. Te seguimos fallando, Padre. Y queremos, Señor, agradarte, Padre. Como iglesia, Señor, como miembro tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, y todo te lo debemos a ti, Padre. De igual manera, Padre, también quiero hacer un énfasis en esta oración, Padre. De
de lo que ha ocurrido, Señor, del asesinato de un presidente en Haití, Padre, también. Te pido, Señor, que estas cosas, Señor, que están pasando, tampoco las podemos hacer, no de la vista gorda, Padre, pero debemos de tener esa gran gratitud, Señor, que tú das, Padre, Señor, que lo espiritual, Señor, fortalecernos, Señor, para que cuando pasen cosas como esta, nosotros solamente pongamos nuestra fe en ti, Padre. Que tengamos que tener, Señor, siempre esa sana doctrina, Señor, en la cual tú nos enseñas, Padre, la verdad, tal y cual es y como es. Señor, que nunca falde la tilde, Señor, ni el punto, Señor, en estos estudios, Señor, que realizamos, Señor. Y que al igual manera que lo escuchamos, Señor, que lo estudiamos, Señor, lo apliquemos en nuestra vida, Padre. Lo apliquemos, Señor, que aplicar eso en nuestra vida, Señor, hacemos, Señor, acentuamos nuestra fe en ti, Padre, Señor, de que de verdad nosotros nos arrepentimos, Señor, de que nos agrada estar en tu presencia, Padre. Ayúdanos, Padre, Señor, lo pido nuevamente y perdón por todo lo que hemos cometido, Padre, Señor, que no te agrada, Padre, tanto cosas que sabemos y como las que hacemos involuntariamente, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Señor y Padre bueno, también nosotros oramos y nos inclinamos ante ti como grupo, como iglesia como grupo de personas que tiene como proyecto, Señor, establecer una obra reformada, presbiteriana, bíblica. Señor, ceñida a tu palabra, ceñida a las confesiones, a los catecismos. Señor, que sea una iglesia sola escritura. Padre, nosotros como grupo llamado Iglesia Centro Reformado Nacional, estamos queriendo alcanzar una meta. Sin embargo, Señor, te pedimos que nos fortalezcas porque no estamos preparados para estas cosas. Señor, estamos débiles, estamos flaqueando. Señor, para muchos de los que componemos este grupo, el interés no está en alcanzar los asuntos religiosos y espirituales, sino más bien está en lo personal. Señor, y no es que sea malo tener metas, no es que sea malo querer alcanzar logros personales, pero Señor, no podemos descuidar el movimiento tuyo, el movimiento de tu espíritu. Señor, con esto recordamos lo que en el Antiguo Testamento decía uno de los profetas cuando dijo que vosotros estáis en vuestras casas artesonadas, pero la casa del Señor está desierta. Señor, y vemos ahí a los que regresaron de Babilonia, supuestamente, Señor, henchidos de gozo por haber vuelto a su patria ancestral. Pero cuando una de las misiones de ese regreso, que era reconstruir el templo, se tenía que hacer, oh Dios, se ocuparon más bien en construir sus casas, fortalecer sus casas, adornar sus casas, pero la casa del Señor estaba desierta. La casa del Señor todavía estaba en ruinas. Señor, te pedimos que Iglesia Centro Reformado Nacional y cada uno de los que componemos este grupo, esta congregación, Señor, queramos
darle formalidad a este movimiento. Queramos tener no solamente asuntos relacionados a la ley en regla, sino también un sitio donde reunirnos, sino también, oh Señor, actividades en la semana donde podamos multiplicar la exposición de tu palabra y alcanzar a otros. Señor, no sea que les ocurra lo que le ocurrió a muchos que regresaron de Babilonia. Oh Dios, que habiendo descuidado tus cosas, oh Padre, tú te libraste de ellos. Señor, ten misericordia de nuestro grupo, de los que los componemos, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de la señora Gladys, ten misericordia de Juan Mason, de Reinaldo Gaskin, de Alba Rivera, de Ana Camilo, de David Brown, de Gloria García, de Tuñón, de Isi Flaville, de Jairo Lowe, de Doris Chávez, Señor, y de todos los que puedan acercarse. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Y si nos acercamos a ti a través del ministerio de este grupo, Señor, que sepamos que el compromiso que tenemos contigo es predicar tu palabra, tener un interés por las cosas relacionadas al establecimiento de la iglesia y compartir tu palabra, Señor. Oh Dios, haznos ser una iglesia de oración, que nosotros podamos no solamente tener una reunión de oración y estudio bíblico con mucha asistencia, sino que también podamos orar en lo individual con bastante frecuencia, Señor. Haznos una iglesia de estudio de tu palabra, que no solamente, Señor, que cuando nos reunamos y nos conectemos, estemos siempre examinando tu santa y bendita palabra, sino en nuestra intimidad, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye. Oh Dios, oh Padre, te pido en este momento que tú, oh Dios, tengas misericordia sobre Iglesia Centro Reformado Nacional, sobre los que estamos aquí. Oh Dios bendito, gracias. Gracias porque teniendo misericordia de nosotros nos permite poder hoy tener conciencia de que nos has permitido existir con un propósito. Y el propósito es que llevemos fruto y que nuestro fruto, y que ese fruto que lo das tú, Señor, permanezca. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con la reunión de hoy. Y quiero preguntar si hay alguna solicitud de oración personal. Si alguno de los que está presente quiere que estemos orando por él en alguna situación. Amén, amén. Sí. Sí, pastor. Bueno, también por mí, por parte de mi familia, de parte de mis primos, porque ayer asesinaron a su padre, que era el celador de la casa Wilcos, donde yo vivía. La asesinaron en la casa Wilcos. Sí, en Colón. Asesinaron ayer. Y ellos están, usted sabe, una pérdida y bueno,
y que el Señor le fortalezca y también primordialmente que lo acerque a ellos, a Él. Porque usted sabe que de una u otra forma nosotros tenemos que partir, pero de la manera que se están dando es algo que muy lamentable. Muy bien. Yo también pido, hermanos, que continuemos orando por Roberto Gittens. Y la razón por la cual pido que terminemos, sigamos orando, porque siempre debemos tener en cuenta al hermano Roberto. El hermano Roberto está en un estado, en un coma. Y bueno, Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, no nos olvidemos de orar por Roberto. Casualmente en estos días, el domingo pasado, uno de sus familiares dio una falsa alarma. Y eso hizo que yo me alegrara, pero después, llamando a la hermana de Roberto, que es la que tiene el contacto del hospital, me dijo que a ella no le había dicho nada y que Roberto sigue igualito como está. Así que oremos, hermanos, para que Dios sea quien levante a Roberto, si es que ha de levantarse, pero que también Dios siga siendo glorificado. Roberto conoció al Señor. Roberto no fue reacio al Señor. Bueno, sí tuvo un tiempo en que fue reacio, pero Roberto se rindió al Señor. Y yo estoy, hermano, confiando en que Roberto creyó en el Señor y fue salvo. El día que se tome la decisión de desconectarlo, bueno, Roberto va a ir derechito a la presencia del Señor. No tengamos duda de eso, hermano. Así que, bueno, vamos a orar por esas dos peticiones. No sé si alguna persona más tendrá alguna otra solicitud de oración. Roberto, para que continuemos orando por Roberto y también por lo que nos acaba de decir Juan, por el asesinato del padre de sus primos que cuidaba, que era el celador de la casa Wilcox en Colón. Edificio muy conocido. ¿Alguna otra petición, alguna otra solicitud de oración, hermanos? Sí, hermanos. Un par de acciones de gracias. Primero, que es el deseo de Alba que se pueda alquilar la casa, que ella es dueña de una casa y que estaba haciendo las renovaciones y hay un buen candidato, o sea, una buena candidata para alojarse en la casa. Y si todo resulta bien, Alba tendrá ingreso monetario y tendrá un poco más de paz mental cuando nos casemos y vivamos juntos en Panamá. Muchas gracias. La otra acción de gracia es que ayer me llamaron para ofrecerme un trabajito y eso va a ser bueno para ahorrar y tener un poco más de flexibilidad. Gracias al Señor. ¿Ese trabajo es aquí en Panamá o es allá en Estados Unidos? Esto es por remoto, Estados Unidos. Muy bien, vamos entonces a estar orando por esas tres, que realmente son cuatro, solicitudes, peticiones de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre bueno, gracias. Gracias porque tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el ser más grande de este universo. Por lo tanto, Señor,
tanto así que tú lo creaste. Señor, tú estás por encima del mismo universo, porque no es que eres parte, Señor, tú lo creaste. Tú eres el creador de este universo, de toda la inmensidad y vastitud de él. Eres tú el creador, Señor. Señor, y a ti en este momento inclinamos nuestros rostros y elevamos nuestra voz, pidiéndote, Señor, por nuestro hermano Roberto Gittens Miller, que está en una condición médica de, Señor, coma. Se le ha diagnosticado muerte cerebral y lo mantienen en coma a través de aparatos y máquinas. Pero Señor, queremos pedirte que tú tengas piedad de Roberto. Señor, si es que tú vas a levantarle, oh Dios, levántale. Y Señor, demuestra lo grande que eres tú. Demuestra lo grande que es tu poder. Y más cuando obras a favor de tus hijos. Señor, si lo mejor es que Roberto parta del todo y que se le tengan que desconectar los aparatos, Señor, también te pedimos que sea como tú hayas determinado de manera soberana, Señor. Señor, Roberto ha sido una persona con una historia, como todos nosotros, una historia de desagrado porque no actuaba conforme a lo que tú estableces en tu palabra. Sin embargo, él oyó y respondió a tu llamado infalible, Señor, a tu llamado efectivo. Señor, te pedimos que tú seas con Roberto, que en esta situación en la que él está, tú, oh Dios, le consueles, le des paz y le termines de confirmar, oh Dios, esa seguridad que él siempre ha tenido, porque la salvación descansa en ti, Señor, y no en nosotros. Pedimos también por sus familiares, por su hermana Marisol, que es la que es el contacto con los médicos en el hospital, por su hermana Gloriela, que sufrió anteriormente un derrame, pero que ya está en su casa. Sé con ella, con su corazón, igual con Marisol, Señor, que entiendo que en una ocasión atrás asistía a una congregación, pero que por el momento no lo hace. Señor, que todas esas cosas lleguen al corazón y las personas recapaciten en la familia de él, por la mamá de Roberto, por la señora Emperatriz también, por ese corazón duro, señora Blanca, por esa intranquilidad y esa poca paz que tiene esa señora. También, Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano Juan Mason y lo que él nos comenta del asesinato del padre de sus primos allá en la misma ciudad de Colón, en el mismo centro de Colón. Señor, un hombre que se dedicaba a ser celador del edificio Wilcox. Unos fascinerosos llegaron y le cegaron la vida. Señor, ten misericordia de estos criminales, que ellos puedan pagar por su mala acción. Señor, te pedimos que ellos sean arrestados y que sean castigados. Pero también te pedimos, oh Dios, para que ellos, si es tu voluntad, si así tú lo has planeado, Señor, se arrepientan y puedan también alcanzar la salvación y la paz que tú das a través de Cristo. Por esos primos de Juan, hijos de este hombre, que ellos puedan ser consolados y que tu palabra llegue a sus corazones.
Señor, no sé la circunstancia del asesinato, pero te pido, Dios, que no haya revanchismos, que no se forme un círculo de muerte y de asesinatos en venganza por lo que ocurrió. Oh Dios, sé tú el vengador, que ellos puedan ser consolados y que puedan también creer en ti. También, oh Dios, por nuestro hermano Reinaldo Gaskin, respecto al alquiler de la casa de Alba en Puerto Rico. Señor, lo que eso quiere decir es que Alba ya no está viviendo en esa casa, que la está remodelando. Por lo tanto, Señor, te pedimos que esa remodelación se lleve a cabo y que el prospecto para alquilarlo, oh Señor, concrete la transacción y pueda ella entonces tener un extra de ingreso producto del alquiler de esa casa. También, oh Dios, el hermano agradece por el trabajo que le has provisto, Señor, a distancia remota, a través de los mecanismos virtuales para enseñar clases desde Panamá a los Estados Unidos. Gracias, Padre, por la capacidad intelectual que tú has dado a nuestro hermano Reinaldo, por la personalidad que tú has formado en él a través de los años. Señor, te bendecimos por él. Y te pedimos también tu bendición sobre estos proyectos. El proyecto de alquiler de la casa, el futuro, la futura boda y matrimonio subconsecuente por este trabajo, Señor, que le va a seguir permitiendo a él, Señor, seguir sosteniéndose. Señor, gracias por esa cultura de trabajo que nuestro hermano tiene y que, oh Dios, quisiésemos, como parte de nuestra misión, también inculcar en las personas en las que tenemos influencia. Señor, permítenos que como individuos y como iglesia también esta cultura de trabajo, de la dignidad del trabajo, sea parte de nuestra vida y crecimiento espiritual en Cristo. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, también oramos por el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en este momento por el estudio de la palabra que vamos a tener en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tu santa palabra, tú la bendigas como siempre. Que bendigas, oh Dios, la exposición y que ella llegue a lo más profundo de nuestros corazones e impacte nuestro ser. Lo impacte nuestro ser. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, habiendo tenido todos estos puntos, vamos entonces a disponernos a estudiar en esta noche otro aspecto más de la teología bíblica. Estamos en una sección del Catecismo Mayor de Westminster, donde vamos a estudiar las obras del mediador. ¿Y quién es nuestro mediador? Bueno, nuestro mediador es Cristo. Sabemos que este mediador tiene un triple oficio: rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Entonces, vamos a adentrarnos a la pregunta número 46 del Catecismo. Pregunta número 46
del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta que dice: ¿en qué consiste el estado de humillación de Cristo? Y la respuesta es: el estado de humillación de Cristo consiste en aquella baja condición en la que por causa nuestra se despojó a sí mismo de su gloria, tomando sobre sí la forma de siervo en la concepción y su nacimiento, vida, muerte y después de su muerte hasta su resurrección. Nosotros vamos a estar viendo estas obras de mediación, y para poder entenderla tenemos que ver el estado de humillación que Cristo tuvo en carne, en la humanación, en el hacerse hombre y estar en forma de hombre. El Señor Jesús llegó a un estado de humillación. Casualmente, uno de los cantos que cantábamos durante la noche, que es Alabad servidores del Señor, decía: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? En la Biblia lo que dice es: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta sobre las alturas y se humilla para ver los cielos y la tierra? Esta humillación de Cristo fue estar en la condición del hombre, en la condición humana, hacerse hombre. Y vamos entonces a estar viendo ya con más detalle, mis estimados hermanos, el contenido de esta respuesta. Y aquí tenemos las referencias bíblicas. Las referencias bíblicas, y que son 4 referencias. En primer lugar vamos a tener Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, que es el texto más relacionado, si es que se puede decir. No es que los otros no estén relacionados, hermano, es que es el que más conocemos, porque aún la misma respuesta de esta pregunta pareciese ser tomada de la lectura de esta cita de Filipenses 2 del 6 al 8. Y yo voy a pedir a mi hermano Reinaldo que por favor lo esté buscando y que nos lo esté leyendo en el momento pues que se le indique la lectura. Y esta referencia bíblica, hermanos, nos habla de la humillación voluntaria de Cristo. El Señor Jesucristo tomó esa decisión en consenso con las otras personas de la Trinidad. Tomó la decisión de hacerse hombre, Dios hecho hombre. La otra referencia bíblica la tenemos en Lucas capítulo 1 versículo 31, en la cual nos habla de la humillación de Cristo en su nacimiento como ser humano. Y yo voy a pedir al hermano Juan Mason que nos esté leyendo este pasaje de la Biblia. También vamos a estar teniendo en tercer lugar la referencia bíblica de 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, en donde se nos va a estar enseñando que la humillación de Cristo al renunciar el gozo de las riquezas en el cielo por una vida de pobreza en la tierra. Y este texto también es un texto muy conocido, porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Así es que dice ese pasaje, pero vamos a leerlo de todos modos, y voy a pedirle entonces a la señora Gladys o a Allison, si es que Allison está con ella, que la pueda ayudar a buscar
el texto de 2 Corintios 8:9 y leerlo, o si no, bueno, que si lo puede leer la misma Alison y compartir con nosotros la lectura. 2 Corintios 8:9. Y en último lugar, sí, la última referencia, sí, la última referencia, Hechos 2:24, en donde se nos habla de la resurrección de Cristo, que es el cese de ese estado de condición de humillación. Sí. Entonces, vamos pues a ir buscando las referencias bíblicas. Y le voy a pedir pues al hermano Reinaldo que por favor esté leyéndonos Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Vemos aquí que la humillación de Cristo fue voluntaria. ¿Y dónde vemos eso, hermanos? Vemos eso cuando en el versículo 10, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Y es donde entonces en el versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí al Señor Jesús decidiendo. El sentir que hubo en él fue que no iba a aferrarse a su deidad, sino que iba a despojarse de ella. Por lo tanto, lo hizo. Tomó forma de siervo, y la forma de siervo en la cual se humilló fue tomar forma de hombre. Y estando ya en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Es decir, que no solamente la humillación por humanarse, sino que estando en humanación se hizo obediente, se hizo el ser humano más obediente hasta la muerte. Es decir, llegó a obedecer a Dios en todo el sentido hasta que cumplió el propósito de su humanación, que fue dar su vida por sus escogidos. Y esto obviamente le hizo que Dios le engrandeciera mucho más, pero estamos entonces nosotros viendo acá que esta humillación, voluntaria de Cristo fue voluntaria, fue decisión de Dios en Cristo que se humanara y que se humillara. Okay. Lucas 1:31, hermano Juan. Hermano Juan. ¿Puede leernos el texto? ¿O está impedido de hacerlo? ¿Todavía está viajando en el tren? Bueno, pareciera que sí. Yo le voy a pedir a mi esposa que lo lea, pues aquí. Lucas 1:31. Lucas 1:31.
Sí, lo tengo aquí. Lo leo aquí. 1:31. A ver, ¿qué dice Lucas 1:31? Un segundito. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí estamos viendo el relato del nacimiento de Jesús de acuerdo a Lucas. Y bueno, estamos viendo ahí. Y estamos viendo ahí precisamente eso, hermanos. Que en el versículo 31 dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La humillación de Cristo en su nacimiento como ser humano. El santo ser que hay en tu vientre es hijo de Dios, pero iba a ser un humano. No iba a nacer un diosito. Nació un humano. De hecho, nosotros hemos visto anteriormente que en Cristo Él era completamente Dios y completamente hombre. Pero ese ser completamente hombre fue su estado de humillación por haber nacido como ser humano. Bien, 2 Corintios 8:9, ¿qué nos dice allá desde la casa de la familia Delgado? A ver. ¿Pueden tener la lectura allá? Bien, si no pueden, entonces yo voy a estarla leyendo desde acá. 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Déjenme buscarlo aquí, hermanos. Dice así el texto: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y qué nos habla este texto de la Biblia, o a qué hace referencia, hermanos? Hace referencia a la humillación de Cristo, al renunciar al gozo de las riquezas de Dios. El hacerse humano, la Biblia en este texto de Pablo dice que se hizo pobre siendo rico. Así que nosotros podemos ver la relación de nuestra condición humana con respecto a la de Dios. Nosotros estamos en un estado de pobreza. Por lo tanto, el Señor, cuando se humana, cuando se humilla, se hace pobre. Y dice el texto, siendo rico, ¿para qué? Para que nosotros con esa pobreza, con esa humanación, con esa humillación, fuésemos enriquecidos, porque fue a través de ella que Él logró nuestra salvación. Y la riqueza a la que hace alusión no es riqueza monetaria, hermano. Es la riqueza de haber salido del estado de pobreza espiritual que tiene el hombre por ser pecador. El Señor Jesús cargó con todos los pecados nuestros y nos hizo ricos porque nos libró de él, nos libró de la condenación del pecado. Sí. Y en último lugar tenemos entonces Hechos 2:24. Hechos capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Hechos 2:24? Bien, dice lo siguiente, hermanos. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hace alusión esta referencia a la resurrección de Cristo como el cese, la terminación de su condición de humillación. ¿Por qué? Porque si leemos nuevamente el pasaje, Dios lo levantó.
Dios los levantó porque fueron rotos, fueron sueltos los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible, hermano, que la muerte lo pudiera retener. Entonces al Señor, al resucitar con cuerpo glorificado, cesa entonces su condición de humillación. Y nosotros vemos parte de lo que lo registran los evangelios respecto a al Señor resucitado, que hasta paredes traspasaba, hermano, pero que podía comer, que de repente desaparecía y aparecía en el acto en otro lugar. Entonces el Señor cesa con la resurrección su estado o su condición de humillación. Vamos entonces, hermanos, a ver los comentarios a esta pregunta interesante. Dice el comentario número 1: en llevar a cabo el plan de salvación, ¿qué condición tomó Cristo sobre sí? En llevar a cabo el plan de salvación, el Señor tomó una condición baja. Hermanos, la condición de Dios es superior, es suprema. El haberse humanado fue una condición baja, de bajeza, respecto a lo que Cristo tenía en su divinidad completa en los cielos. Segunda pregunta: ¿por qué razón tomó Cristo sobre sí una condición baja? Y la respuesta es: por nuestra causa. Miren, por causa suya y mía, si es que creemos en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos salva, entonces fue esa la razón de lograr nuestra salvación. Y saben que la causa nuestra estaba perdida y el Señor la tomó y la rescata. Son amigos. Bien, número 3. Aquí estamos riéndonos un poco de Lili con un gatito que siguió a mi esposa ayer y ya es parte de la casa. Y son amigos, son frenes ahorita. Están ahí jugando. Juega que juega. Bien. Número 3. ¿Cuál era la condición de Cristo antes de venir al mundo? Y la respuesta: era un estado de infinita gloria divina, el cual la Biblia describe como siendo rico en el pasaje de 2 Corintios 8:9. Era una condición de infinita gloria divina. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire, ese pasaje, hermano, tiene que impactar nuestra mente y nuestro corazón. Porque miren las palabras que usa Pablo, el apóstol. Siendo rico se hizo pobre. El estado de infinita gloria divina de Dios, y valga la redundancia, ¿verdad?, es de riqueza. Nosotros, hermanos, estamos en extrema pobreza espiritualmente. Y el Señor tomó esa condición. Bien, ¿cómo se puede traducir la expresión se despojó a sí mismo de Filipenses capítulo 2, versículo 7? Esta expresión significa literalmente que se vació a sí mismo. De hecho, a este texto de la Biblia se le llama el texto del vaciamiento, porque el Señor no es que se despojó como quien se quita una ropa. El Señor se vació, es decir, se quitó totalmente la condición esta divina de riqueza que tenía en sí mismo. Número 5. ¿De qué se despojó Cristo al hacerse hombre? Ya que estamos hablando de que se vació. ¿De qué se despojó entonces? ¿De qué se vació al hacerse hombre? Se despojó del gozo de su gloria celestial. Se despojó del gozo de su gloria celestial. Hermanos, créanme, yo esto que estoy diciendo es una opinión mía, pero yo soy de los que puedo pensar respecto a esto, que cuando el Señor estaba en su humanidad,
cumpliendo el propósito de Dios, obviamente, pero en esos momentos que él tenía que caminar todo ese trecho de Galilea a Judea, de tener que esperar, cansado, como por ejemplo cuando estuvo en el pozo de Jacob allá en Samaria, que se encontró con la mujer samaritana. Esa situación no le traía gozo, hermano. Siendo Dios, él no tiene necesidad de alimento porque no se cansa, no tiene necesidad de descanso porque no se cansa. No tiene necesidad de nada porque Dios es autosuficiente. Entonces, ese estado de gloria le producía a Cristo un gozo, pero tremendo. Él se despojó de eso. Él se despojó de eso. Ajá. Pregunta número 6. Vamos aquí a mover esto. Ponerlo por acá. Dice la pregunta número 6. ¿Qué grave error se comete con relación a la declaración de que Cristo se despojó a sí mismo? Prestemos atención a la respuesta, porque sí es cierto que se comete este error cuando se interpreta de que el Señor se despojó a sí mismo. Algunos mantienen que esta expresión del texto griego en Filipenses 2:7 significa que Cristo se despojó de su deidad. De acuerdo a esta interpretación, Cristo era divino cuando estaba en el cielo, pero abandonó su deidad y fue mero hombre aquí en la tierra. No obstante, ya que muchos textos del Nuevo Testamento enseñan que Cristo era verdadera y completamente Dios estando en la tierra, la anterior interpretación no puede ser correcta. Y hermanos, es la equivocación o el error más fácil de cometer. ¿Por qué? Porque nuestra limitación de entendimiento puede ser que nos lleve a pensar eso. Y se lo digo, hermanos, porque yo en un tiempo también expresaba esa forma de pensar. El Señor, bueno, no era Dios ya, sino solamente hombre. No, él seguía siendo Dios, pero se despojó del gozo de la gloria divina, no de su deidad. Y claro que obviamente tenía limitaciones, porque estando en forma de siervo, en forma humana, él se cansaba, tenía que dormir, tenía que bañarse y todo lo demás. ¿No? Bien, entonces, el verdadero significado es que Cristo se despojó del gozo de su gloria divina, tomando en cambio la forma de siervo. Su naturaleza seguía igual, pero su condición fue la que cambió. Su condición, no su naturaleza. Y Jesús vivió pobre. Jesús vivió pobre en la humanidad. Bueno, sí, Jesús no vivió con riquezas. Aquí mi esposa me está preguntando que si Jesús vivió pobre. Bueno, Jesús no vivió como los reyes, ni como Herodes, ni como los sacerdotes siquiera vivió él. Él vivió como un humilde carpintero y como un humilde predicador itinerante de su época. Si Jesús hubiese vivido con riqueza, Jesús no hubiese organizado tener una persona que se encargara de la tesorería, que en este caso era Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo. Sino que él, bueno, hubiese autofinanciado su ministerio aquí en la tierra, pero no lo hizo. O sea, él lo autogestionó con los recursos que podía recoger por su trabajo y por el trabajo también, me imagino, de los otros discípulos que eran pescadores y tenían sus oficios. Pero el Señor, para mi forma de ver, no sé si alguno podrá tener una opinión y la quiera vertir, pero el Señor vivió no en extrema pobreza, pero sí de manera bien humilde. Cuidado que como usted o yo, o menor que eso, o menos que eso. No sé qué opinión tiene usted, hermano Reinaldo, respecto a esto.
Bueno, cuando se pidió alimentar a los 5,000 y a los 4,000, no tenía plata en el bolsillo. Él tuvo que hacer un milagro. Así y mismo. También sé que ciertas mujeres apoyaban a los apóstoles y a Jesús en sus travesías. Correcto, así mismo es. Y gracias, hermano, por ese aporte, porque eso entonces aclara más que el Señor vivió en un estado de humano normal, pero no con riqueza. De hecho, y miren, el Señor tenía una posición bien equilibrada respecto al dinero. Había que trabajarlo para producirlo, pero Jesús jamás habló de amontonar riqueza, porque él decía que el que ponía su corazón en las riquezas difícilmente entraba al reino de los cielos. Bien, seguimos. Pregunta 7. ¿Cuál fue la posición de Cristo durante su vida terrenal? La forma, posición o estado de un siervo. Tomando forma de siervo, dice el texto de Filipenses capítulo 2. Esa fue la posición de Cristo durante su vida terrenal. Servidor. ¿Servidor de quién? De Dios, obviamente. No andaba ostentando como los que se suponía eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, que eran los sacerdotes de la época de Jesús, de los cuales viene Caifás, Anás y esa gente. Era una clase social. Era una clase social, hermanos. Y era a la vez un partido político. Un partido político. Entonces vemos que Jesús toma una posición de siervo. Y número 8. ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento profetiza que el Redentor había de ser el siervo del Señor? Y el pasaje que profetiza eso, hermanos, es Isaías 53. El capítulo entero habla del estado de humillación de Cristo. Y el versículo 11 lo llama mi siervo justo. Si quieren, vamos entonces a estar yendo a Isaías 53 y vamos a leer esto. Isaías 53. Bien, Isaías 53. Ajá. Voy a leer desde el 1 hasta el 11, ¿no? Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, si esto nadie lo entiende como una profecía de Cristo y de Cristo sufriente y del siervo sufriente, entonces no sé qué puede interpretar. Pero seguimos leyendo. El 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Miren que hasta el momento de la crucifixión lo predice y lo describe. El 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Miren, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el 11, en mención, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Wow. Y llevará las iniquidades de ellos. Quien no entienda que esto describe a Cristo y que lo describe como un siervo del Señor, un siervo sufriente, no sé qué va a haber, hermano. No sé, honestamente, no sé qué va a haber. Mis queridos hermanos, nosotros hemos culminado el estudio bíblico en la noche de hoy. En verdad que este estudio ha sido una bendición, ha sido corto pero profundo. Hermanos, les animo a que puedan ustedes estudiar más a fondo los textos de referencia bíblica que están contenidos dentro de la respuesta a esta pregunta. ¿En qué consiste el estado de humillación de Cristo? El estado de humillación de Cristo consiste en aquella baja condición en la que por causa nuestra se despojó a sí mismo de su gloria, tomando sobre sí la forma de siervo en la concepción y su nacimiento, vida, muerte y después de su muerte hasta la resurrección. El Señor, hermanos, bendiga su santa y bendita palabra, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra aceptación de ella y la obediencia también y la aplicación de ella a nuestra vida. Vamos a terminar en oración y voy a pedir a mi estimado hermano Reinaldo Gaskin que desde ahora el hermano está fortalecido, bien fortalecido en el Señor. ¿Sí o no, hermano Gaskin? Ok. Sí, hermano, sí, hermano. Así es. Por favor, hermanos, nos despide en oración. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, bendícenos aquí en la tierra para poder tomar la enseñanza de esta noche y utilizarla para el bien, no solamente nuestro, sino de los que escuchan por medio de estas plataformas, de las grabaciones, y que también vayamos en nuestro diario acontecer y compartir así la es. enseñanza con otros. Señor, te pedimos que nuestra fe no vacile, que tengamos la confianza de hablar, compartir con otros, hablarles de las verdades de la Biblia, que a veces son difíciles de comprender, difíciles de hablar de ellas, y es difícil recibirlas porque el hombre por naturaleza es rebelde y no quiere oír de las cosas de Dios. Pero, Señor, abre los corazones, ábrelos para que sepan la dulce realidad que viene a través de la fe en nuestro único Dios y de Jesucristo. Te pedimos la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de los que hemos de encontrar. Gracias
Y te damos gracias por la preparación del hermano César. Y Señor, prepáralos para el estudio inductivo del sábado y también del culto de la mañana del domingo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén y amén. Nos vemos entonces el sábado a las 6:30. Bendiciones.